Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 63 de nuestro curso de precálculo. Al final de la lección anterior estábamos viendo cómo decidir si una sucesión era una sucesión de Cauchy. ¿Y qué es una sucesión de Cauchy? Pues según la definición, es una definición en donde a la larga cualesquiera dos términos de esa sucesión van a estar tan cerca como yo quiera. Yo le pongo cualquier valor epsilon positivo, pues a la larga cualesquiera dos términos de la sucesión van a estar más cerca unos de los otros que ese epsilon que yo le haya dado. Pues ya estábamos viendo este segundo ejemplo, ya casi lo teníamos discutido completo, pero vamos a repasarlo. Dice, nos dan esta sucesión a sub n definida recursivamente, que dice que el primer término, la sub 1, va a ser un medio, y de ahí en adelante el término número n, del 2 en adelante, va a ser el término anterior más 1 sobre 2 a la n, donde n, fíjense que es el número del término que yo estoy buscando, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, el a sub 2, ¿qué será? Pues el término anterior, ¿verdad? Que es un medio más 1 sobre 2 a la 2. El a sub 3, ¿qué será? El a sub 2, que es un medio más 1 sobre 2 a la 2, más 1 sobre 2 a la 3, porque es el término número 3 que estoy buscando. El a sub 4, ¿cuál será? Pues el término anterior, que es el 1 sobre 2, más 1 sobre 2 a la 3, a la 2, más 1 sobre 2 a la 3, más el 1 sobre 2 a la 4. Y así seguimos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a suponer que yo tomo dos números naturales, uno m y uno n, donde la m es mayor que la n, y le pido el término número m. Pues según lo que hemos analizado aquí, ¿cuál será el término número m? Pues 1 sobre 2, más 1 sobre 2 a la 2, más 1 sobre 2 a la 3, y así seguimos hasta llegar a 1 sobre 2 a la m, el número del término que estoy buscando. Ahora, como la m es más grande que la n, antes de yo llegar al término número m, tengo que haber pasado por el término número n, que es menor que la m, ¿verdad? Y el término número sería lo mismo, 1 sobre 2 más 1 sobre 2 a la 2 hasta llegar a 1 sobre 2 a la n, ¿verdad? Así que tenemos que pasar por ese término y por el término que sigue, que es 1 sobre 2 a la n más 1, y por el término que sigue, que es 1 sobre 2 a la n más 2, y por el término que sigue, que es 1 sobre 2 a la n más 3, así hasta que efectivamente llegamos al 1 sobre 2 a la m, que es el término que estoy buscando, ¿ves? ¿Y qué será a sub n? Pues eso mismo, 1 medio más 1 sobre 2 a la 2, más 1 sobre 2 a la 3, y así seguimos hasta llegar a 1 sobre 2 a la n, que es el suscrito del término que estoy buscando. O sea que el a sub n son los términos de aquí hasta aquí. El a sub m son esos términos de aquí hasta aquí, más los que siguen hasta llegar a 1 sobre 2 a la m, que es el suscrito del término que estoy buscando, por ser mayor que la n, ¿verdad? Después del 1 sobre 2 a la n siguen los términos hasta llegar a 1 sobre 2 a la n. Bueno, pues entonces, vamos a tomar la resta de a sub m menos a sub n. ¿Por qué tomo la resta de a sub m menos a sub n? Porque recuerden que yo estoy tratando de buscar la distancia entre cualesquiera dos términos. Y la distancia entre cualesquiera dos términos, recuerden que es el valor absoluto de la resta de ellos. Pues voy a empezar buscando la resta de esos dos términos, ¿verdad? Del a sub m, que es este término que va desde aquí, que es todo eso hasta aquí, menos el a sub n, que es este término que está aquí. Bueno, pues si a este término, el a sub m, que es todos esos términos que se están sumando ahí, desde ahí hasta aquí, menos esto, pues mire, cuando yo empiezo a hacer esa resta que me están pidiendo, será este medio menos este medio, se van. Después 1 sobre 2 a la 2 menos 1 sobre 2 a la 2 se va. Después 1 sobre 2 a la 3 menos 1 sobre 2 a la 3 se va. Hasta que llegamos a este término, 1 sobre 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n se va. O sea, cuando yo reste a sub m menos a sub n, todos estos términos se van en la resta. Y entonces de ahí en adelante, como esto no se puede restar de más ninguno, porque ya restamos hasta el último, ¿verdad? Eso es lo que queda, es la diferencia de 1 sobre 2 a la n más 1, más 1 sobre 2 a la n más 2, más 1 sobre 2 a la n más 3, y así seguimos hasta llegar a 1 sobre 2 a la m, ¿ves? Así que esa es la resta de ellos dos. Y como estoy buscando la distancia entre ellos, recuerden que la distancia entre dos valores es el valor absoluto de las restas de ellos dos, para ver si es menor que algo, ¿verdad? Pues tomo el valor absoluto de esto, ¿verdad? Y si tomo el valor absoluto de esto, como esto es igual que esto, es lo mismo que buscar el valor absoluto de esto que está acá, ¿verdad? De 1 sobre 2 a la n más 1, más 1 sobre 2 a la n más 2, más 1 sobre 2 a la n más 3, así seguimos más 1 sobre 2 a la m. Pero como es el valor absoluto de una suma, por lo que se llama la desigualdad del triángulo estudiada al final del curso de álgebra intermedia, el valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos individuales. Así que el valor absoluto de esa suma será menor o igual que la suma del valor absoluto del primer término, que es el valor absoluto de 1 sobre 2 a la n más 1, el valor absoluto del segundo término, que es el valor absoluto de 1 sobre 2 a la n más 2, más el valor absoluto del tercer término, que es 1 sobre 2 a la n más 3, más y seguimos hasta tomar el valor absoluto del último término, que es 1 sobre 2 a la m. Bien. Ahora yo digo, vea que el 2 es mayor que el 1, ¿verdad? Eso lo pudimos probar desde el álgebra elemental. Y el 1 es un número positivo. También lo probamos en el álgebra elemental. Entonces, por una cosa que vimos en el álgebra avanzada, en el tema de la inducción matemática, si un número es mayor que 1, este número de acá, elevado a cualquier potencia, va a ser más grande que este número, que es el 1, elevado a esa misma potencia, ¿verdad? Por ejemplo, el 2
a la n más 1 va a ser más grande que el 1 a la n más 1, que es 1. El 2 a la n más 2 será más grande que el 1 a la n más 2, que es 1. El 2 a la n más 3 será más grande que el 1 a la n más 3, que es 1. Y así seguimos hasta el 2 a la m, que será más grande que el 1 a la m, que es 1. O sea, todos esos números son todos ellos mayores que 1, ¿verdad? Y el 1, claro, es mayor que 0. Por lo que entonces, por otra desigualdad específicamente que estudiamos en el álgebra intermedia bastante al final, si usted tiene dos números positivos, ¿verdad? Como son cada uno de ellos con el 1 y los dos son mayores que 0, los recíprocos de ellos van a ser menores que el recíproco de 1. O sea, el recíproco de los dos, el de este y de este, van a comparar en forma contraria como comparan los números originales, ¿verdad? O sea, el recíproco de 2 a la n más 1 será menor que 1. El recíproco de 2 a la n más 2 será menor que 1. El recíproco de 2 a la n más 3 será menor que 1. Y es menor que 1 porque el 1 es el recíproco del 1, ¿verdad? Repetimos. El recíproco de 2 a la n más 1 será menor que el recíproco de 1 a la n más 1, que es 1. El recíproco de 2 a la n más 2 será menor que el recíproco de 1 a la n menos 1, que es 1, ¿verdad? Etcétera. Y eso es lo que vamos a indicar aquí, ¿verdad? Que el recíproco de este, el recíproco de este, el recíproco de este, hasta llegar al recíproco de el 2 a la m será menor que el recíproco de 1, que es 1. Y claro, todos ellos son positivos, porque si usted tiene unos números positivos, también probamos en el álgebra elemental que los recíprocos son mayores que 0 también, son positivos también. En consecuencia, si yo tomo el valor absoluto de a sub m menos a sub n, que hemos dicho que es menor o igual que esto, pues será menor o igual que el valor absoluto de cada uno de ellos, ¿verdad? De el recíproco, de este recíproco, más este recíproco, más este recíproco, más este recíproco, ¿verdad? Pero como todos ellos son mayores que 0, y aquí dice que serán menores o iguales que los valores absolutos de ellos, y los valores absolutos de números que son mayores que 0 son ellos mismos, pues yo puedo decir que el valor absoluto de a sub m menos a sub n es menor o igual que el valor absoluto de este, que es el mismo, por ser este número, míralo, positivo, más el valor absoluto de este otro, que mire, es el mismo, por ser este número, positivo, más el valor absoluto de este, que es el mismo, por ser ese número, míralo, mayor que 0. Y así seguimos hasta el valor absoluto del último, de 1 sobre 2 a la m, míralo acá, que, como hemos visto, es positivo también, así que su valor absoluto es el mismo, ¿verdad? O sea que en esta expresión pude eliminar todos los valores absolutos. Bien, y ahora yo noto algo en esta suma, y es que todos ellos tienen el factor común 1 sobre 2 a la n. ¿Cómo lo noto? Porque fíjese que 1 sobre 2 a la n más 1, este 2 a la n más 1 quiere decir 2 a la n por un 2 más, ¿verdad que sí? Así que tenemos aquí el 2 a la n, o sea que tenemos el factor 1 sobre 2 a la n. Este 2 a la n más 2 quiere decir 2 a la n por 2 a la 2 por una ley de exponentes, ¿verdad? O sea que el factor 1 sobre 2 a la n está en el segundo término. El 2 a la n más 3 será 1 sobre 2 a la n más 3, más 3 por 2 a la 3, ¿verdad? O sea que el 1 sobre 2 a la n lo tenemos el factor común aquí. Y el 2 a la m lo puedo escribir 1 sobre 2 a la n por 2 a la m menos n, porque quité n factores 2 para acumularlos acá al frente como 2 a la n, ¿verdad? O sea que tenemos el factor 1 sobre 2 a la n en este último término también. Por lo tanto, de todos ellos, puedo sacar el factor común 2 a la n. ¿Qué me quedará aquí? El 1, como saqué el 2 a la n, me queda el 2 a la 1, que es 2. El 1 sobre, y como saqué el 2 a la n, pues me queda el 2 a la 2. El 1 sobre, y como saqué el 2 a la n, el factor común me queda el 2 a la 3. Y así seguimos hasta llegar al 1 sobre 2 a la, y como saqué el factor 2 a la n, me queda aquí el factor 1 sobre 2 a la m menos n. ¿Verdad que sí? Muy bien. Así es que fíjense que yo puedo factorizar de todos esos términos el factor común, sacar de factor común el 1 sobre 2 a la n, y me quedaría aquí adentro esto. Y ahora yo digo, mire, esta suma que tengo yo aquí dentro corresponde a la suma de los primeros m menos n términos, el primero, ¿verdad?, el segundo, el tercero, y así sigo hasta el término número m menos n de esta progresión geométrica. Un medio por un medio a la n menos 1. Fíjense que efectivamente estos términos, estos que están aquí, estos números que están aquí son términos de esta sucesión, de esta progresión geométrica, ¿verdad? Porque fíjense, para el primer término, que sería un medio, la n es 1, y 1 menos 1 es 0, y 1 medio a la 0 es 1, y 1 por un medio, ese es el primer término de esa progresión geométrica. Si la n es 2, 2 menos 1 es 1, y 1 medio a la 1 es 1 medio, y 1 medio por 1 medio es 1 sobre 2 a la 2, ¿verdad? Porque sería 1 por 1, 1, y 2 por 2, 2 a la 2. Si la n es 3, más bien, si la n es 3, sí, sería 3 menos 1, 2, así que será 1 sobre 2 a la 2, por 1 sobre 2, pues será 1 por 1, 1, y 2 por 2 a la 2, 2 a la 3, ¿eh? Y así, ¿verdad?, hasta que lleguemos al último término. O sea que fíjense que esto que está aquí adentro es la suma de los primeros m menos n términos de esa progresión geométrica. Y como esa progresión geométrica tiene razón,
un medio y el valor absoluto de un medio es menor que 1, entonces vimos en las clases anteriores que cuando usted tiene una progresión geométrica con una razón menor que 1, usted puede buscar la suma de todos los términos, porque hay una fórmula para buscarlo, converge la suma de todos esos términos, ¿verdad? Y la suma de todos los términos, que dicho sea de paso, se puede representar de esta manera, S sub infinito, la suma de todos los términos de una progresión geométrica con razón con valor absoluto menor que 1, es la fórmula decía, el primer término de esa progresión geométrica, que fíjese que es un medio, ¿verdad que sí? Un medio sobre 1 menos la razón, que es un medio, ¿verdad? O sea, un medio sobre 1 menos un medio, que es un medio, es la división de un medio entre un medio y un medio entre un medio, división de iguales es 1. Así que, por lo tanto, la suma de esto que está aquí, de esos primeros m menos n términos que están aquí, va a ser menor que 1. Porque fíjese que, ¿qué es 1? La suma de todos los términos, de estos hasta aquí, y los que siguen hasta infinito. La suma de todos ellos es 1. Así que si yo tomo nada más que menos términos de todos los términos, pues la suma va a ser más chiquito que la suma de todos ellos, que es 1, ¿verdad? O sea que este factor que está aquí es menos de 1. Por lo tanto, yo puedo decir que el valor absoluto de a sub m menos a sub n será menor o igual que 1 sobre 2 a la n por toda esta historia, ¿verdad que sí? Y eso será menor que 1 sobre 2 a la n por, y como esto es menor que 1, pues si yo quito esto y pongo 1, lo que me queda aquí va a ser más grande que lo que tenía acá, porque esto que estaba aquí era más chiquito que 1, y si lo pongo y sustituyo esto que está aquí, que es más chiquito que 1, por 1 que es más grande, lo que me da aquí es más grande que esto, y 1 sobre 2 a la n por 1 da 1 sobre 2 a la n. Pues, ¿qué hemos encontrado? Resumiendo, dicho sea de paso, en la clase anterior nos hemos quedado en este ejemplo más o menos discutiendo esto, ¿verdad? O sea que lo que es nuevo es esta información que hemos puesto aquí. O sea que, resumiendo, hemos encontrado que la distancia entre cualesquiera dos términos de esa sucesión a sub n menos a sub n es menor que esto que está aquí, 1 sobre 2 a la n. Y fíjense que eso fue algo fijo, ¿verdad que sí? Porque el 2 es fijo y la n, una vez yo coja un término en particular, es fija, ¿verdad? Y esto es positivo, porque 2 a la n, ¿verdad? Todas las potencias de un 2 son positivos, y los recíprocos entonces serán también positivos, ¿verdad? Así que 1 sobre 2 a la n es positivo. Así que yo podría llamar a esto un épsilon, que recuerden que es un número mayor que 0, ¿verdad? Y 1 sobre 2 a n es mayor que 0. No importa lo pequeño, y fíjense que efectivamente yo puedo hacerlo esto tan pequeño como yo quiera, porque la n se puede ir haciendo cada vez más y más grande, ¿verdad que sí? Así que sí hemos encontrado que la distancia entre cualesquiera dos términos yo la puedo hacer tan pequeña como yo quiera, ¿ok? ¿Y qué significa eso? Que entonces esa sucesión a sub n es de Cauchy, porque ¿qué encontramos? Que a la larga la diferencia de cualesquiera dos términos de ella se pueden hacer tan pequeños como un épsilon que yo les dé, ¿ok? Esto significa que aquella sucesión que nos daban al principio, que estaba definida recursivamente, ¿verdad? Creo que decía que el a sub 1 era un medio, y de ahí en adelante el a sub n era a sub n menos 1 más 1 sobre 2 a la n, ¿verdad? Es de Cauchy. Porque a la larga, cualesquiera dos términos de ellos, la distancia entre ellos se puede hacer tan pequeña como yo quiera, ¿ok? Muy bien. Bueno, vamos entonces a ver lo siguiente. Fíjese, sucesión de Cauchy. Es aquella sucesión, repetimos, en donde a la larga los términos se pueden hacer tan cercanos unos de los otros como yo quiera. ¿Serán esas sucesiones convergentes? Pues mire, sí. Porque recuerde que si usted logra que cualesquiera dos términos de una sucesión estén tan cerquitas como yo quiera, pues eso quiere decir que de alguna manera se están amontonando, ¿verdad que sí? Y si los términos de una sucesión se amontonan, convergen a ese sitio a donde están tendiendo a amontonarse. Pues este teorema lo dice. Cualquier sucesión convergente es de Cauchy, ¿eh? Repetimos cuál es la
la posible justificación de eso, porque si los términos de una sucesión de Cauchy se están amontonando uno a otro, y eso es lo que tiene que pasar con una sucesión convergente, pues cualquier sucesión convergente es de Cauchy, ¿verdad? Porque sus términos se van a estar amontonando también. Cualquier sucesión convergente es de Cauchy. Bien, vamos a ver la demostración. Vamos a considerar una sucesión convergente que vamos a llamar A sub K. En vez de A sub n, como la llamamos regularmente, vamos a llamarla A sub K. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que dado un épsilon mayor que 0, no importa. Vamos a suponer que convergen a un valor A. Es convergente a un valor A. Claro, un valor A que va a ser real, ¿eh? Entonces, eso quiere decir que el límite de los términos A sub K, cuando el n tiende a infinito, va a ser A, ¿verdad? O sea, que dado este épsilon, no importa lo pequeño, y usted dirá, bueno, ¿cómo yo sé que el épsilon sobre 2 es mayor que 0? Bueno, ¿por qué? Para si una sucesión es convergente, dado cualquier épsilon positivo, pues si épsilon es positivo, si yo lo divido entre 2, también es positivo, ¿verdad? Y de hecho sería más pequeño que el épsilon original. Existirá un n natural, de modo que la distancia entre los términos de esa sucesión A sub K y el límite, ¿verdad?, que es A, en este caso, ¿verdad?, será menor que ese épsilon que yo le haya dado, épsilon sobre 2, siempre que K sea mayor que ese n que yo digo que existe, y lo puedo conseguir si es que es verdad que el límite de esa sucesión A sub K es ese número A chiquito, ¿ok? Bien, tome A sub m, este término A sub m y este término A sub n en esa sucesión A sub K con la m y la n, los suscritos de esos términos mayores que ese número natural n, ¿ok? Mayores que ese número natural n. Bueno, pues si yo tomo esos dos términos más allá de la n, tiene que satisfacer esto. Entonces, para estos dos términos, se satisface que A sub m menos el supuesto límite será menor que el épsilon que yo les di, y también se satisface que la distancia entre el otro término A sub n, que se toma más allá de la n mayúscula esa, ¿verdad?, los dos se toman más allá de esa n mayúscula, y la distancia entre A sub n menos el supuesto límite también va a ser menor que el épsilon que yo le estaba dando, que era épsilon sobre 2, ¿ok? Bien, entonces vea que
Bueno, esto que está aquí, a sub n menos a, valor absoluto de eso es lo mismo que esto, a sub n más el negativo de la a, ¿verdad que sí? Y esto es lo mismo que a sub n más 0, ¿verdad que sí? Más el negativo de la a, ¿verdad? Porque a sub n más 0 da el a sub n este, más ese negativo de la a. Y esto será lo mismo que el valor absoluto de a sub n más, ahora lo voy a asociar, ¿verdad? A sub n más, y este 0 lo voy a sustituir por la suma de un número y su negativo. Siempre la suma de un número y su negativo da 0, ¿verdad que sí? Pero ¿qué número voy a sumar? El negativo de a y el número a, más el negativo de a sub, perdón, más el negativo de a. Ajá. Perdón, tengo aquí un errorcito. No, el que voy a sumar no es a y menos a, va a ser este. Y a y menos a ya lo tengo, ¿verdad? El que voy a sumar es este. Voy a tomar aquí a sub m menos a sub m, a sub m, y aquí será a sub m, y entonces el 0 voy a sustituir por esto, el a sub n negativo, no está bien, el a sub n, más, déjenme ver una cosa aquí, perdónenme, no, lo que voy a coger aquí no es a sub m menos a, va a ser el valor absoluto de a sub m menos a sub n, que recuerde que es lo que yo intereso, ver que la diferencia de esos dos términos se hace tan pequeña como yo quiera, para ver si efectivamente la asociación convergente que tenemos, que es la a sub k, es de Cauchy, ¿verdad? Si yo logro hacer esa diferencia tan pequeña como yo quiera, es de Cauchy. Pues esto yo digo que lo puedo escribir así, a sub m más 0, ¿verdad? Y asocio estos dos, más, y esto lo puedo escribir como menos a sub n, ¿verdad? ¿Por qué? Una resta es lo mismo que sumar el negativo, ¿verdad? Y entonces, a cualquier número, si yo lo sumo 0, da el mismo número, ¿verdad? O sea que este a sub m más 0 es esto mismo, y restar a sub n es lo mismo que restar el negativo de a sub n. Pero este 0 entonces yo lo puedo sustituir por la suma, no lo asocio y lo sustituyo por la suma de un número y su negativo. ¿Qué número es su negativo? Pues conviene sumar el negativo de a, que recuerde que es el límite de la asociación a sub k, más a, ¿verdad? Porque ese sería el 0, ¿verdad? Más el negativo de a sub n, ¿verdad? Y esto será, bueno, pues, ahora ya asocio estos dos, a sub m más el negativo de la a, en vez de tener estos asociados, o sea, este y este, ¿verdad? Más, y asocio este y este, a más el negativo de a sub n, ¿verdad? Y esto será el valor absoluto de a sub m más menos a, que es lo mismo que a sub m menos a, más, y aquí será a menos a sub n, ¿verdad que sí? A menos a sub n. El valor absoluto de eso. Aquí me falta un valor absoluto. Bien, vamos a repasarles. ¿Por qué estoy tomando esto? Fíjense que yo lo que puedo decir es que a sub m menos a y a sub n menos a serán menores que ese epsilon sobre 2, ¿verdad que sí? Porque el a sub m y el a sub n, sus suscriptos, los he tomado más allá de la n, para el cual eso ocurre, ¿verdad? Que ellos, menos el límite a, es menor que ese epsilon sobre 2 que yo les di. Y ahora estoy tomando aquí la diferencia, el valor absoluto de la resta de a sub m menos a sub n, porque quiero ver que si quiero demostrar que es de Cauchy, quiero ver que la distancia entre cualesquiera dos términos son, a la larga, más pequeños que algún epsilon, ¿verdad? Pues, y entonces puedo escribir esto de esta manera, ¿verdad? Como por lo que hemos ido explicando. Pero entonces fíjense que esto es el valor absoluto de una suma, y el valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos por la desigualdad del triángulo, que ya lo hemos usado unas cuantas veces aquí, ¿verdad que sí? Así que esto será menor o igual que el valor absoluto de lo primero más el valor absoluto de lo segundo. ¿Ah? Pero entonces, este segundo, yo le puedo aplicar una propiedad que vimos en el álgebra elemental, que decía que el valor absoluto de un número era lo mismo que el valor absoluto del negativo de ese número. O sea que eso es lo mismo que el valor absoluto del negativo de ese número, a menos a sub n. ¿Ah? Y entonces esto será el valor absoluto de a sub m
menos A más el valor absoluto de. Y el negativo de esto, pues es el negativo del primero más el negativo del segundo, ¿verdad que sí? O sea, el negativo de A más el negativo de negativo A sub n, que es A sub n, ¿verdad? Y como la suma es conmutativa, eso es lo mismo que A sub n más el negativo de A. Así que esto sería lo mismo que el valor absoluto de A sub m menos A más el valor absoluto de A sub n más el negativo de A, que es lo mismo que restar A, ¿verdad que sí? Ahora, esto, A sub m menos A, su valor absoluto, míralo aquí, es menor que epsilon sobre 2. Y esto, A sub n menos A, su valor absoluto es menor que epsilon sobre 2. O sea que yo puedo sustituir estas dos cosas por epsilon sobre 2. Pero entonces lo que me resulte, como cada una de ellas es menor que el epsilon sobre 2, lo que me resulta será menor que la suma de esos dos epsilon sobre 2, ¿verdad que sí? Así que esto será menor que la suma del epsilon sobre 2 menor que el epsilon sobre 2, porque esto es menor que epsilon sobre 2, míralo allí, más el epsilon sobre 2, porque esto también es menor que el epsilon sobre 2, míralo ahí, ¿verdad? Y epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2 es 2 epsilon sobre 2 sobre 2. Y entonces 2 epsilon sobre 2, 2 epsilon sobre 2 se reduce a epsilon, ¿verdad? Así que por lo tanto, ¿qué tenemos? Que, resumiendo, la distancia entre cualesquiera dos términos de esa sucesión A sub k, que es convergente, se hace tan pequeño como yo quiera, ¿verdad? Y eso significa que efectivamente esa sucesión A sub k, que es convergente, es de Cauchy, ¿okay? A sub k, que era convergente, es de Cauchy. Repetimos, ¿por qué? Porque hemos encontrado que la distancia entre cualquiera de los términos de ellos se puede hacer tan chiquita como yo quiera, a partir, claro, de cierto número n. A partir de m y n mayores que esa n grande que dice la definición de una sucesión de Cauchy que tiene que existir, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues fíjese, cualquier sucesión convergente es de Cauchy. ¿Cuál sería el converso o recíproco de esa afirmación que está en ese teorema? Más bien, el converso no, eso no es lo que me interesa. El contrapositivo, que es equivalente a esta, ¿verdad que sí? Vea que el contrapositivo del teorema anterior lee de la siguiente manera: si una sucesión no es de Cauchy, entonces la sucesión no es convergente. Si una sucesión no es de Cauchy, entonces no es una sucesión convergente. ¿Okay? Bueno, pues fíjense, ahí tenemos otro criterio para decidir si una sucesión es convergente o no. Si no es de Cauchy, no es convergente, es divergente. Así es que, si yo le digo, demuestre que esta situación, esta sucesión es convergente, y usted no puede, dice, bueno, pues a ver qué pasa si esa sucesión que yo estoy tratando de demostrar que es convergente no es de Cauchy. Porque si no es de Cauchy, entonces no es convergente, como me pide el problema, es divergente, ¿ok? Pues mira este ejemplo. Demuestre
que la sucesión a sub n igual a 1 más 1/2 más 1/3 más 1/4 y así se sigue hasta sumar el término que es el recíproco del número n, es divergente. Es divergente. Es divergente. Bueno, pues mire, si yo logro demostrar que esta sucesión no es de Cauchy, entonces esa sucesión no sería convergente, o sea que sería divergente, que es lo que me piden, ¿verdad? Si logramos demostrar que esta sucesión no es, vamos a poner el no, de Cauchy, entonces será efectivamente, como dice el problema, divergente. Divergente. Bueno. ¿Y cómo yo demostraré que no es de Cauchy? Pues tengo que demostrar que yo puedo conseguir dos términos en esa sucesión que no puede ser más cerca de cierto valor, ¿verdad? Porque para ser de Cauchy, cualesquiera dos términos se pueden hacer tan cerquita uno del otro como yo quiera. Pues si yo logro conseguir dos términos que no se pueden pegar más de cierta cantidad, pues entonces no es de Cauchy. Y por lo tanto la sucesión es divergente, que es lo que me pide el problema, ¿verdad que sí? Bien, pues mire cómo vamos a empezar esto. Tome a dos números naturales, m y n, comparados de esa manera, n mayor que n, donde m y n son números naturales. ¿Okay? Considere a, vas a coger el a sub m. A sub m. Bueno, pues ¿cómo sería el a sub m según esta fórmula que tenemos aquí para esta sucesión? Pues tenemos que sumar 1 más 1 sobre 2 más 1 sobre 3 más 1 sobre 4 hasta llegar a 1 sobre m, porque estoy tomando el a sub m, ¿verdad que sí? Pero como el m es más grande que la n, antes de yo llegar al último término, que es 1 sobre m, tendré que pasar por los términos n, ¿verdad? Porque n es más chiquito que la m, ¿verdad? O sea que será 1 sobre 1 más 1 sobre 2 más 1 sobre 3 hasta llegar a 1 sobre n, y ahí en adelante sigue 1 sobre n más 1 más 1 sobre n más 2, etcétera, ¿verdad que sí? Así es que a sub m será 1 más 1/2 más 1/3 y así se sigue, y tenemos que llegar hasta 1 sobre m, ¿verdad que sí? Pero en el camino, como la m es más grande que la n, pasaremos por el término 1 sobre n y los que siguen, 1 sobre n más 1 más 1 sobre n más 2 más, y así se sigue hasta llegar al recíproco del término m, ¿verdad? Del número del suscrito. Y a sub n será, bueno, pues la suma desde 1 hasta 1 sobre n, ¿verdad? La suma desde 1 hasta 1 sobre n, ¿verdad? 1 más 1/2 más 1 sobre 3 más, y así sigo hasta llegar a 1 sobre n. Bueno, pues entonces vea que si yo resto el a sub m menos el a sub n, siguiendo un análisis muy semejante al del ejemplo que discutimos, al del teorema que probamos, ¿verdad? No, al del ejemplo anterior que empezamos discutiendo aquí, que habíamos iniciado desde finales de la lección número 62, ¿verdad? Pues se van todos estos términos desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Porque estoy restando este término menos este término. Así que este término se va, y al restarle este se va, y al restar estos se van, y al restar estos se van. ¿Y qué sobran? Estos que están aquí, ¿verdad que sí? Así que lo que queda es 1 sobre n más 1
1 sobre n más 1, más el siguiente 1 sobre n más 2, más el siguiente que será 1 sobre n más 3, y así se sigue hasta llegar a 1 sobre m, ¿verdad? Fíjese que en el lado derecho, ¿verdad? En el lado derecho, vamos a poner ese lado derecho aquí. Acá, en vez de escribirlo aquí, lo quiero escribir acá para observar una cosa. O sea, a sub m menos a sub n va a ser esto, pero en vez de escribirlo aquí, lo voy a escribir acá, ¿verdad? Ustedes lo escriben donde lo escribió, porque yo quiero añadir una cosita aquí. Va a ser, esa diferencia va a ser 1 sobre n más 1, más 1 sobre n más 2, más 1 sobre n más 3, más 1 sobre m, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cuántos términos hay aquí? O sea, ¿cuántos sumandos hay aquí? Pues fíjese, si en a sub m, en el término a sub m, que es el sustraendo en esta recta, hay m términos, el primero, el segundo, el tercero, el término número n, el n más 1, el n más 2, hay m términos, y en el a sub n, que es el que estoy restando, hay n. Cuando yo quite estos términos de aquí, se fueron los primeros n términos, ¿verdad que sí? Así que quedarán los m que tenemos originales menos n términos que se van al yo restarlos, ¿verdad? O sea que aquí van a quedar m menos n sumandos. Bien, pues con esto, hasta donde hemos llegado en esta demostración de que esa sucesión es divergente, vamos a terminar esta primera parte de esta lección número 63 ya mismo. Espero verlos en la segunda. Hasta pronto.